Jaguar E-Type. Ni el mismísimo Enzo Ferrari pudo resistirse a sus encantos. Soy Antonio. Bienvenidos a Joyas del Motor. Quédate conmigo y te cuento esta gran historia. Aquí lo tenéis, Jaguar E-Type. Are you ready? Are you ready for the comeback? Estos coches son sin duda el sueño de cualquier niño de los 60s, de los 70s también, de los 80s, incluso de uno de hoy en día. Estas son tremendas máquinas, súper elegantes y deportivas. Incluso te puedo decir que desafían el tiempo. Cuanto más viejos son, más cabezas hacen girar en las carreteras. El actual propietario de este coche me cuenta que se enamoró de él nada más verlo en el concesionario, cuando aún los vendían nuevos en los 60s. Fue tal el flechazo que su nariz terminaría dándose contra la ventana del escaparate. Anécdota que recuerda y con mucho cariño. Pasaron muchos años. Fue en 1988 cuando finalmente pudo hacerse con esta belleza. Desde entonces han sido inseparables. Le sigue proclamando el mismo amor. Qué bonito cuando el amor es puro y sincero. No te olvides de suscribirte al canal, hacer tus comentarios y darle un like a los vídeos. Solo con tu ayuda lograré hacer más vídeos de joyas como esta. Ahora sí, sigamos viendo el vídeo. Su diseño exterior transpira elegancia y deportividad. Parece un cuchillo a motor diseñado para cortar el viento. Su color, el verde British Racing, es espectacular. Da unos reflejos increíbles, ¿a que sí? La perspectiva desde el asiento del conductor me recuerda un poco a los aviones de combate. Simple, pero con una serie de relojes y mandos que te hacen sentir que estás en control de la máquina. Algunas modificaciones aquí dentro son el aro de los relojes. En este son cromados y el modelo original venía con los aros en negro. Para mi gusto, los cromados están mucho mejor, le dan un toque más clásico al coche en línea con el resto del coche. Sus asientos son muy finos y muy delgados, pero te sorprenderá, son bastante cómodos. El tacto de sus pieles, tanto de los asientos como del salpicadero y el resto del coche. Este coche está forrado totalmente en piel, incluso el techo es de piel. Hacen que sea un espacio muy agradable en el cual hacer kilómetros y kilómetros. Su gran capó, probablemente la parte más atractiva de su diseño, pareciese no tener fin desde aquí, desde donde estoy sentado. Es como si fuese sentado en un misil. Para que os hagáis una idea de la cantidad de trabajo que tiene tener un coche clásico como este, cuando su propietario compró este coche en 1988 se encontró que tenía una funda de piel y esta funda estaba adherida a la madera. Cuando la removió tuvo que darle 15 capas de laca a la madera para que quedase tal como la ves hoy. El túnel de la transmisión atravesando el coche de delante a atrás, muy típico de los coches con tracción traseros de aquella época, y te advierten que te vas a divertir como un niño con juguete nuevo. Eso sí, prepárate para sentir el calor de la máquina y la transmisión. Aquí está todo muy pegado y con muy poco aislamiento, al estilo de la época. Venga, ya que estamos aquí, vamos a darnos una vuelta, a ver cómo se comporta este gatito. Suena brutal, tiene un torque enorme, me encanta.
despacio, vamos a unos 30, 40 kilómetros por hora, incluso en cuarta tiene un torque brutal. Vamos en una autopista alemana ahora mismo y el coche se siente súper seguro, fuerte, increíble. Coche de esta, wow. Bueno, aquí estamos a punto de entrar a una zona que es especial porque vamos a cruzar un puente que unía una parte que dejaron aislada dentro de la parte oeste de Alemania a la del este, cuando todavía estaba dividida por el muro. El muro estaba justo antes de comenzar el puente que vamos a cruzar ahora mismo. Y toda la gente que estaba dentro de esa pequeña isla estaba aislada completamente de todos los demás. Para entrar o salir necesitaban un permiso especial, un pasaporte. No un pasaporte, era como un visado. Ahora bien, cuando más me gustan estos coches es cuando tienen su nariz levantada. Esto revela la verdadera complejidad de su diseño. Incluso puedes ver que tienes acceso a casi cualquier parte del motor. Otra curiosidad de estos coches es que están divididos en dos partes. La delantera, el chasis que alberga el motor y el eje delantero, y la carrocería que aloja la cabina y el eje trasero. Estas dos partes están unidas entre sí por solo 24 tornillos y es aquí en el medio. Los puedes quitar y poner. Increíble, ¿ah? Precioso motor central delantero de 4 litros y 6 cilindros en línea. Un par de modificaciones. Recuerden, este es un E-Type de la serie 2. Ahora, las modificaciones las han hecho para parecerse a la serie 1. ¿Por qué? Porque desarrollan más potencia. Ahora cuenta con 3 carburadores SU en lugar de 2. Y además, un cambio estético. Le han puesto la tapa de válvulas en aluminio pulido. Este coche ahora tiene 245 caballos de potencia, con lo cual se pone a más de 240 kilómetros por hora y tiene un torque exquisito. Casi no tienes que cambiar de marchas. Como anécdota curiosa te cuento que durante el Salón del Automóvil de Ginebra de 1961, el mismísimo Enzo Ferrari se aproximaría al director ejecutivo y propietario de Jaguar, William Lyons, para estrecharle la mano, hacer una profunda reverencia y decirle: este es uno de los coches más bonitos nunca construidos. Ese mismo día, Enzo Ferrari haría una orden por un E-Type. Los rumores dicen que este coche continúa con la familia Ferrari. Gracias a V, su orgulloso propietario, quien disfruta tanto o más como aquel niño del escaparate, por habernos enseñado su grandioso E-Type. Gracias, V. No olvides suscribirte al canal, darle un like y hacer tus comentarios. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como esta. Espero que te haya gustado el vídeo y las anécdotas de este E-Type. A mí me vuelven loco estos coches. Ahora sí, te veo en el próximo Joyas del Motor.